Algún día me despediré y volaré a mi hogar celeste, pronto iré. Yo volaré, yo volaré al cielo, yo volaré. Al morir, aleluya, cantaré. Yo volaré. Vamos a entrar, hermanos, a la carta a los Filipenses. Filipenses, hermanos, capítulo 1. Ya estuvimos viendo, hermanos, acerca de la ciudad de Filipos. Vimos también razones para estudiar Filipenses. Vimos algunos conceptos de Pablo a la carta a los Filipenses. Asimismo vimos algunos aspectos, hermanos, en cuestión en la carta a los Filipenses del capítulo 1 al capítulo 4, que solamente tiene 4 capítulos, hermanos. Y así mismo, hermanos, pues mencionamos algo referente a las fechas y el lugar donde se escribió esta carta. En el lugar de Roma, hermanos, en prisión, entre el año 60 al año 62. Así mismo, hermanos, vamos a empezar, hermanos, a lo que nos dice la palabra de nuestro Dios ahí en Filipenses capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En otra versión, hermanos, en el lenguaje latinoamericano, hermanos, dice: carta de Pablo y Timoteo, siervos de Jesús, a los filipenses, a todos ustedes con sus obispos y sus diáconos, que en Cristo Jesús son santos. Reciban gracia y paz de Dios nuestro Padre, de Cristo Jesús el Señor. Y en el lenguaje actual, hermanos, que algunos también traen esa versión, dice: queridos hermanos de la iglesia de Filipos, nosotros, Pablo y Timoteo, que somos servidores de Jesucristo, enviamos un saludo a todos ustedes que pertenecen al pueblo especial de Dios y están unidos a Jesucristo. Saludos también para los líderes y los diáconos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo los amen mucho y les dé su paz. Palabra de Dios. Amén. Muy bien, hermanos, aquí menciona dos personajes, Pablo y Timoteo. Dios, hermanos, cuando va a emplear un trabajo en algún lugar y en alguna situación, no va a tomar a cualquier persona, incluso no va a tomar a cualquier cristiano, no va a tomar a cualquier hijo de Dios, sino va a tomar, ¿verdad?, a hijos que realmente van a emplear ese trabajo, que va a tomar a cristianos que van a desempeñar esa labor. Es por ello, hermanos, que el apóstol Pablo, desde el capítulo 9 de Hechos, ya había sido escogido como instrumento. Si gustan, hermanos, vamos allá a Hechos, capítulo 9, hermanos. Ya el apóstol Pablo había sido escogido, hermanos, para una labor, para un trabajo. Hechos, capítulo 9, hermanos, versículo 15. Ahí nos dice referente al apóstol Pablo. Dice el versículo 15 del capítulo 9 de Hechos, dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El apóstol Pablo había sido escogido para predicar, un instrumento. Asimismo, en el capítulo 13 del mismo de Hechos,
En el versículo 2 y 3 del capítulo 13 de Hechos dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Pablo y a Saulo. ¿Para qué propósito? Para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. El apóstol Pablo, hermanos, ya había sido escogido para emprender un trabajo, para acatar una orden y para ser instrumento del Señor en estos momentos, cuando fue a evangelizar, cuando fue a trabajar y cuando empleó el viaje, hermanos, rumbo hacia arriba, y fue desviado, hermanos, por el Espíritu Santo hacia Europa. Fue la primera iglesia, hermanos, empleada en esa área, o sea, en Filipos, cuando entró en ese lugar. Pero también dice, hermanos, de Timoteo. Timoteo, hermanos, tampoco no fue cualquier, se podría decir ese término, no fue cualquiera, sino también fue un personaje, hermanos, en el cual tenía buen testimonio. Por ello, hermanos, Dios siempre, hermanos, del rebaño va a escoger lo mejor, hermanos, para emplear un trabajo. Y cada uno de nosotros, hermanos, debemos de esforzarnos para emplear el trabajo que Dios nos va a encomendar. Pero parece ser que a veces pues no queremos dar los trabajos que Dios quiere que va a emplear, porque a veces pues no escudriñamos, no estudiamos, o incluso como padre no instruimos a nuestros hijos. Es cierto, nos esforzamos, ¿verdad?, para sacar adelante a nuestros hijos en la cuestión secular, ¿verdad?, para que sean ingenieros, licenciados, abogados, pero en lo espiritual, ¿cómo estamos? Un claro ejemplo, hermanos, es Timoteo. Ahí, hermanos, en Hechos capítulo 16 nos habla de este, hermanos, de este personaje. Hechos capítulo 16, versículo 1, donde el apóstol Pablo toma a Timoteo. Dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y daban, ¿qué? Buen testimonio de él. ¿Quiénes? Los hermanos. ¿En dónde? Tanto en Listra como en Iconio. O sea, hermanos, una distancia grande, hermanos. Dos regiones daban buen testimonio de Timoteo. Le pareció bien a Pablo, hermanos, lo tomó y se lo llevó a evangelizar, se le llevó a emprender el trabajo, se le llevó para ser un ayudante, para así, hermanos, la obra vaya creciendo. ¿Quién de nosotros, hermanos, podrá pensar que alguno de sus hijos podría llegar a ser un predicador? Aquí vemos, hermanos, que Loida y Eunice, familiares de Timoteo, se esforzaron, hermanos, desde la niñez de Timoteo, instruyéndolos en el camino. Nosotros, hermanos, como padres debemos hacer lo mismo. Instruir, hermanos, a nuestros hijos. ¿Quién quiere que más, puede ser que más días después, hermanos, él inicie un lugar donde va a predicar la palabra? Esto es por ello, hermanos, el Señor escogió a Pablo y escogió a Timoteo. Y lo interesante, hermanos, y lo indicativo es lo que dice al siguiente, ahí en Filipenses. Estos dos personajes, hermanos, Pablo y Timoteo, dice, hermanos, que son siervos de Jesucristo. Ahorita dijimos que Pablo y Timoteo tenían unas cualidades para la obra del Señor. Y no tomó a cualquier, sino tomó a Pablo porque fue un instrumento, y tomó a Timoteo porque daban buen testimonio de él. Y estos dos, hermanos, estos dos personajes, dice la palabra de Dios, que son siervos de Jesucristo. Aquí, hermano, nos indica a quién están sirviendo. Al Señor Jesucristo, siervos de
Jesucristo. Estos hermanos han sido siervos del momento que ellos creyeron y fueron bautizados. Y se constituyen, hermanos, siervos. El término siervo, hermanos, viene de la palabra doulos, ¿verdad? O sea, un esclavo voluntario, un sirviente voluntario, que estaba bajo el señorío de Cristo. Debemos entender esto, hermanos, de que cada uno de nosotros debemos de estar bajo el señorío de Cristo, en cuerpo, mente y espíritu. Nosotros, hermanos, realmente sí entendemos esto, hermanos, que estamos bajo el señorío de Cristo, hermanos, en todo nuestro ser. ¿Y saben por qué, hermanos, debemos entender esto? Porque al momento de que usted se bautizó, hermanos, ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de Cristo, al reino de la luz, según Colosenses capítulo 1, versículo 13. Hemos sido trasladados por la voluntad del Señor al momento de que nosotros creímos y fuimos bautizados. Simplemente son siervos de Jesucristo aquellos que han creído y han aceptado la verdad. Simplemente ellos, hermanos. Y cada uno de nosotros que hemos creído al Señor, hermanos, nos constituimos siervos de Jesucristo, unos voluntarios, unos esclavos voluntarios. Ahora ya no servimos al diablo, ya no servimos a la maldad, ya no debemos servir a Satanás, ahora debemos servir a Cristo. De servir al amor, de servir a la paz. Esa conexión, hermanos, esa unidad con el Señor siempre se debe estar. Y no hacer, hermanos, nada por despegarnos, sino estar siempre bajo el señorío de Cristo. Respetar más que nada, hermanos, su lealtad. Ser lealtades, mejor dicho, hacia Él. Pero también, hermanos, ¿por qué estar bajo el señorío de Cristo, hermanos? Porque hemos sido comprados, hemos sido redimidos. Allá en Efesios capítulo 1, hermanos, versículo 5 al versículo 7 nos habla referente a esto. Efesios capítulo 1, versículo 5 al versículo 7. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces hemos sido redimidos, hemos sido comprados por precio y por lo tanto, hermanos, somos propiedad de Él. Y pertenecemos a Él, hermanos. Entonces todo nuestro ser le pertenece a Él y debemos tener una lealtad al Señor. Cosa, hermanos, que a veces quizás se nos olvida. Hacemos un lado, hermanos, al Señor por la familia, por la esposa, por el esposo, por los hijos. Eso no indica que somos leales. Lealtad, hermanos, es estar con el Señor aunque la esposa no quiera, aunque el esposo no quiera, aunque los hijos no quieran, aunque nuestros padres no quieran. Hay que ser leales. Y esto, hermanos, la lealtad se obtiene a través de la madurez espiritual. Cuando nosotros, hermanos, ponemos excusa, razones para obedecer al Señor, simplemente no somos leales. Y hacemos un lado, hermanos, y le estamos dando la espalda al Señor. Y entonces, hermanos, estamos haciendo a un lado el señorío de Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque Él es nuestro amo y a Él debemos de obedecerlo. Pero a veces
como si obedecemos más lo terrenal, obedecemos más lo material, obedecemos más lo físico que lo espiritual. Y es donde nosotros, hermanos, debemos de tener mucho, pero bastante cuidado. Cuando cada persona, hermanos, viene a los pies de Jesucristo, humillado, obedece el Evangelio, hermanos, es bautizado, según dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, que es una nueva criatura. Y así mismo, hermanos, como dice Efesios, hermanos, capítulo 1, versículos 5 al 7, han sido comprados, hermanos. Y así mismo, hermanos, todo esto, hermanos, indica que ahora pertenecemos a alguien. Somos nuevos para alguien. Y nos ha comprado con sangre a alguien. Y ese alguien es Jesucristo. Y esto es lo que Pablo está indicando, hermanos, y Timoteo en esta carta a los filipenses, que ellos son siervos de Jesucristo. Y también todos nosotros somos siervos de Jesucristo. Entonces, hermanos, esa servidumbre, esa lealtad, esa esclavitud en el Señor debe ser voluntariamente. Cada uno de nosotros debemos de servir al Señor voluntariamente. No con sujeción, no algo forzoso y tampoco sin malos tratos, sino tiene que ser voluntariamente. Yo no voy a ir por hermano Fernando, lo voy a agarrar de una soga, lo voy a amarrar. Véngase, hermano, vamos a reunirnos. No, sino que el hermano va voluntariamente, está esperando el domingo para reunirse con la iglesia. Es cierto, ¿verdad? Una que otra ocasión hay que motivarlo. Hermano, ¿qué pasó? No lo hemos visto, ¿verdad? Pero, hermanos, nuestro servicio ante el Señor debe ser voluntario. No debe ser, hermanos, ¿verdad? Ahí picándole ahí. Ole, camínale. No, tampoco con latigazos tampoco. ¿Por qué, hermanos? Porque cada uno de nosotros debemos de servir al Señor voluntariamente. Así como está indicado Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. O sea, hermanos, que ahora somos esclavos de el Señor. Ahora pertenecemos a Cristo. Y nuestro amo es Cristo. ¿Y a quién debemos servirle? A Cristo. Así de simple. Muy bien. Dice, hermanos, entonces, dice aquí, hermanos, siervos de Jesucristo, ¿a quiénes? A todos los santos en Cristo Jesús, que están, ¿dónde? En Filipos. Muy bien. Dice aquí, hermanos, a todos los santos. ¿Quiénes son los santos? Los creyentes. No son los santos como hoy se conoce, ¿verdad? Que se tiene una imagen, ¿verdad? A eso no se refiere. Hay un hermano, hermanos, que fue al rancho, ¿verdad? Y vio un santo, y dice que vio un santo en cada casa. Y que le dijo a su amigo, bueno, ¿y ese quién es? No, pues es que es santo, no sé qué, ¿verdad? Y le dijo, bueno, ¿y quién te dijo a ti que él es un santo? ¿Y quién te dijo a ti que hay que adorarle? No, pues es que mi tío, mi abuelo, mi tatarabuelo, pues así lo hacían. Yo también lo hago. Entonces, bueno, ¿con qué autoridad tú estás haciendo eso? ¿Y dónde dice en la palabra de Dios que hay que hacer eso, verdad? Me sorprendió el hermano, bien sabio, con esas aplicaciones. Y nosotros, hermanos, debemos entender y comprender, ¿verdad? Ya como somos cristianos, ¿a quién se está refiriendo aquí? A todos los santos. Y esta, hermano, santidad se está refiriendo solamente a los creyentes, nada más. ¿A quiénes? A los creyentes, a los que han creído en Cristo. El término santidad, hermanos, o término santo simplemente es estar apartados para el Señor. Cada uno de ustedes que ha creído está apartado para el Señor. Eso es ser santo. Es abstenernos, es desterrarnos, es estar limpio. Eso es lo que significa santos.
todo aquel que ha creído, o sea, que ha escuchado la palabra, la ha creído, se ha arrepentido, ha confesado con su boca y ha sido bautizado para el perdón de sus pecados. Y esto, hermanos, hablando de la santidad, debe ser nuestro diario vivir. Le debemos de practicar ¿cuándo? Todos los días. O sea que todos los días que Dios nos está dando la vida, debe estar apartado para Él. En ningún día de nuestra vida espiritual, hermanos, debemos de tomar, hijo, que vacaciones, ¿verdad? Ahora no voy a ser santo. Voy a tomar vacaciones, ¿verdad? No. Al momento de que usted vino a las aguas del bautismo, automáticamente, ¿verdad? Usted es santo. Ya está apartado para el Señor. Y Pedro, hermanos, ahí en la primera carta, 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, nos motiva, hermanos, a que seamos santos. Si alguien lo tiene, hermanos, 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Así es. Y así mismo, hermanos, en Romanos capítulo 1, versículo 7, hermanos, el apóstol Pablo, hermanos, también nos motiva, hermanos, a que seamos santos. En Romanos capítulo 1, versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿A qué hemos sido llamados? A ser santos. A ser santos. O sea, puros, sin mancha. Y como dice en 1 Juan, ¿verdad? Capítulo 1, caminando en la luz. Y es por ello, hermanos, que nosotros como cristianos debemos de tomar esto con seriedad. No es un juego. No es un juego jugar al ser cristianos. Aquí en esa tierra, hermanos, no hemos venido a jugar a ser cristianos. Que si queremos o no queremos, si tenemos ganas o no tenemos ganas, sino que se nos ha llamado a ser santos, a estar apartados para el Señor. Y esto, hermanos, tiene responsabilidades. Al ser llamados ser santos, hermanos, se tiene responsabilidades. Y esa responsabilidad, hermanos, es que estemos en consagración. Y así mismo, hermanos, estar bien, hermanos, bien entendidos, bien con una fe bien puesta, hermanos. Porque según dice 1 Pedro capítulo 2 versículo 9, hermanos, que somos real sacerdotes. ¿Sí? Somos sacerdotes, hermanos. ¿Y cuál es la responsabilidad de esto? Ahí mismo nos dice, hermanos, en 1 Pedro capítulo 2 versículo 9. Por eso les digo, hermanos, que no es correcto estar jugando al ser cristianos. 1 Pedro capítulo 2 versículo 9. A los cristianos le está diciendo: mas vosotros sois linaje escogido, vosotros sois real sacerdocio, vosotros sois nación santa, y vosotros sois pueblo adquirido por Dios. ¿Con qué propósito? Ahí está. Para anunciar las virtudes de aquel. ¿Quién es de aquel? Del Señor, ¿verdad? El Señor Jesucristo, que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí está, hermanos, la responsabilidad de ser santos. Ahí está la responsabilidad, hermanos, de pertenecer a la nación santa y pueblo adquirido de Dios. ¿Con qué propósito hemos sido llamados a ser santos? Para anunciar el Evangelio, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. En verdad, hermanos, debemos de estar bien gozosos, debemos estar bien alegres, hermanos,
porque ahora pertenecemos a una nación santa. Ahora pertenecemos a un pueblo que es la iglesia, ¿verdad? Adquirido por Dios. Y por ende, hermanos, somos sacerdotes y somos linaje ante Dios. ¿Se la creen? Así debe de ser, hermanos. Debemos de creernos esto. Y por no creernos esto, hermanos, por eso tristemente no ponemos atención y no le damos valor a la santidad. Así de simple. Y le damos puerta al diablo y nos vamos desarmando nuestra armadura de Dios según Efesios capítulo 6. Y el diablo va entrando, hermanos, poco a poco hasta destruirnos. Y empieza el desánimo, empiezan las envidias, empieza el celo y se agüita el hermano. Y el diablo empieza a aplaudir. Dice, ya me gané otro. ¿Por qué, hermanos? Porque no estamos bien amarrados de términos que somos santos, apartados para Dios. Hoy, hermanos, cada uno de nosotros somos santos. Hemos creído, hemos llegado a las aguas del bautismo. Pero hay muchos, hermanos, que aún no han sido santos. Bueno, lo que leímos en 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 es ir y platicarles, ir y predicarles, ir y anunciarles las virtudes de Cristo. Así como a mí me llamó de las tinieblas y me trasladó la luz, así mismo nosotros hacerlo con aquellas personas. ¿Algo, hermanos, que quieren comentar respecto a esto, hermanos? Romanos, hermanos, capítulo 1, Colosenses capítulo 1, versículo 12. Hablando acerca, hermanos, de la santidad. Colosenses capítulo 1, versículo 12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Nos hizo aptos para, ahí está el propósito, participar de la herencia de los santos en luz. Es por ello, hermanos, que es de gran estima, hermanos, pertenecer a la nación santa. Es de gran estima, hermanos, ser santos, porque, hermanos, solamente a ellos se les va a dar esa herencia de vida eterna, y a nadie más. Cada cristiano, hermanos, o mejor dicho, cada hombre ha hecho el esfuerzo, hermanos, por ser perfectos. Y se cree, hermanos, que por esa lucha de buscar la perfección por sí propio, hermanos, por sí solos, creen que están bien ante el Señor. Hay gente que dice, yo no le hago mal a nadie. Yo no hablo mal de nadie. Yo no pienso mal de nadie. Al contrario, yo ayudo, yo comparto, yo me desembolso, yo me fatigo, yo invierto para que otros prosperen, para que otros salgan. Pero así nunca, haciendo obras por sí solo, nunca se va a obtener la santidad. ¿Cómo se puede obtener la santidad? Cuando usted cree la palabra de Dios, cuando usted cree el Evangelio, cuando usted obedece al Señor y vienen las aguas del bautismo. Algo muy sencillo que se puede hacer. Efesios, hermanos, capítulo 2, versículo 8 y versículo 9. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia, ahí está, sois salvos por medio de la fe, o sea, de la doctrina.
Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, ya viene. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. El hombre, hermanos, no puede obrar su propia salvación. Las buenas obras, hermanos, que se hacen en esa tierra, jamás servirá para obtener el perdón de pecados. ¿Qué se tiene que hacer entonces? Leer la palabra, creerla, arrepentirnos, confesar el nombre del Señor Jesucristo y llegar a las aguas del bautismo, y así se puede obtener la santidad. Y esto, hermanos, es lo que tenía el apóstol Pablo y Timoteo cuando escribió, hermanos, la carta a los filipenses. Y así mismo, hermanos, los hermanos que habían estado ahí en Filipos. Muy bien, hermanos, dice Filipenses, volviendo a Filipenses capítulo 1, versículo 1, dice que están en Filipos, ¿con quién? Con los obispos y diáconos. Qué bonito, ¿verdad?, que una congregación tuviera sus obispos y sus diáconos, ¿verdad?, un gobierno. Pero ¿cómo creen ustedes, hermanos, que se puede obtener esto? Que la iglesia tenga obispos o diáconos. El término obispo, hermanos, se puede mencionar como pastor, como ancianos, ¿sí? Es el mismo término para la misma persona, para el mismo hermano. Según uno de los primeros requisitos, hermanos, es que debe de anhelar, ¿sí? Anhelar ser anciano. Pero también, hermanos, que se tenga un conocimiento, que sepa gobernar su casa. Y aquí, hermanos, en Filipos ya había obispos y diáconos. Y es algo, hermanos, en el cual debemos entender y comprender que hay iglesias, hermanos, hoy en día que ya tienen 40 o 60 años y no hay ancianos, no hay diáconos. Y es donde el predicador que está en ese lugar, el evangelista que está en ese lugar, se debe de preguntar a sí mismo, ¿verdad?, ¿qué está pasando? Oye, 60 años, 40 años esta congregación y no hay ancianos diáconos. Entonces hay un problema, ¿verdad? Hay un problema grande. Pero vamos a ver, hermanos, allá en Hechos capítulo 11, versículo 27, hablando acerca de los ancianos. Hechos capítulo 11, hermanos, versículo 27 al versículo, hermanos, 30. En aquellos días, un profeta descendió de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamando a Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a quienes, a los hermanos que habitaban en ¿dónde? En Judea. Dice el versículo 30, lo cual en efecto hicieron, enviándolos a quienes, a los ancianos, ¿sí? Por mano de Bernabé y Saulo. A este tiempo, hermanos, ya apenas se tenía 10 años aproximadamente que la iglesia había iniciado y ya había ancianos. Entonces, ¿qué nos da a entender esto, hermanos? Que no solamente determina el tiempo para que haya ancianos en cada iglesia, sino que depende, hermanos, de la madurez de cada cristiano. Usted puede tener 30 años de ser cristiano y quizás ni siquiera pueda pasar a dirigir un himno. Usted puede tener 20 años de cristianos y quizás ni siquiera sabe orar. Entonces, ¿de qué depende? De la madurez, del trabajo, del empeño, como el primer requisito que dice, anhelar, ¿verdad? Otro pasaje, hermanos, ahí en el capítulo 14, versículo 22 al versículo 23. Dice,
confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ¿qué? Ancianos, ¿en dónde? En cada iglesia, o sea, en término plural. 2 o más, ¿verdad? En cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en que habían creído. Es interesante, hermanos, preguntarnos cada uno de nosotros: ¿esta congregación anhela tener cristianos? Perdón, ¿anhela tener ancianos? Amén. Bueno, pues nomás hay un anciano. Y aquellos que no anhelan ser ancianos o diáconos, entonces, ¿cuál es el anhelo? ¿Sí? Para algo Dios nos ha llamado. Pues quizás puedes decir: no, pero yo quiero ser evangelista. Bueno, pues entonces pues ponte a evangelizar, ¿verdad? Pero con un propósito, hermanos. Con un propósito estamos en esta tierra. Como les dije la otra vez acerca del relojero, ¿verdad? Cada reloj tiene sus engranes, ¿verdad? Y cada uno está posicionado para que dé vueltas. Y el único propósito, hermanos, de todos ellos, y ninguna pieza sobra, todos son importantes y dan la hora. Así mismo nosotros. Dios no puso un extra en esta tierra. Cada hombre está, ¿verdad?, trabajando, y asimismo está con un solo propósito. ¿Cuál propósito? De glorificar a Dios. Usted, hermanos, no está extra. Usted, amigo, usted, amiga, no está extra en esta tierra. Y el propósito, hermanos, de los varones en la iglesia es que deben de anhelar para trabajar con la iglesia. Ser diácono, ser obispo, o un evangelista, o un maestro. 1 Timoteo, hermanos, capítulo 3, versículo 1 al 7, hermanos, nos dice los requisitos que debe de cumplir, hermanos, que debe respetar el anciano. Y asimismo Tito 1 del 6 al 9. Ahí nos dice, hermanos, cada uno nos especifica uno por uno. Hágase usted una lista, hermanos, pongan en la pared y póngase ahí a ver, hermanos, cuál me falta, cuál me es difícil de hacer. Orar a Dios para poderlo hacer. Es una responsabilidad de cada varón de la iglesia. Asimismo, hermanos, estos ancianos nos dice de dónde son, de dónde eran. Filipenses capítulo 1, versículo 1. ¿De dónde eran? ¿Eran de Turquía? ¿Eran de Arabia? ¿De dónde eran estos ancianos de Filipos? Pues de Filipos. Pues de Filipos, ¿verdad? Entonces, ¿qué indica esto, hermanos? Que los ancianos tienen que salir ¿de dónde? De la iglesia local. Es incorrecto, hermanos, que yo me traiga a un hermano que no es de la iglesia local y le digo: ¿sabes qué, hermano? Reúnete con nosotros y te vamos a poner de anciano. Y no puedo yo decirle a otro: ¿sabes qué, hermano? Vente con nosotros y en 2 años tú vas a ser un diácono. No. Tiene que salir de los mismos hermanos que están aquí. Y tristemente, hermanos, ¿sí, hermano? ¿Quién es un diácono? Es un servidor. Es aquel que ayuda. Es aquel, hermanos, que por eso, ahí en el capítulo, hermanos, en 1 Timoteo, hermanos, si que vamos a leer en 1 Timoteo capítulo 3. Ahí nos dice, hermanos, referente a esto, hermanos. Capítulo 8, hermana. Versículo. Sí, capítulo 3, versículo 8 nos habla acerca de los requisitos de un diácono, un servidor. Los ¿Sí? ancianos asimismo deben de ser honorables, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de viles ganancias. Es lo que dice. Ajá, sí. Bueno, ahí nos habla de los requisitos, ¿verdad? Pero un diácono es un servidor. Sé que tiene ese espíritu, ¿verdad?, de servir. Que nunca pone peros.
sino que está siempre disponible a servir. Que no hace mueca, ¿verdad? Oh, otra vez yo. Sino tiene ese don, ¿verdad? De servir. Y para buscar hermanos servidores, ándale. Se batalla, pero sí hay. Sí hay. O sea, en pocas palabras, hermanos, que se despoja de sí mismo por ayudar a otros. En tiempo, en esfuerzo y en economía. Eso es, hermanos, ser un diácono. Y también habla en cuestión plural. Entonces, hermanos, tanto el anciano y los diáconos se deben de escoger de los mismos hermanos de la iglesia local. Imagínense que el hermano Sergio vaya... ¿A dónde te gustaría ir, hermano, a traer un anciano? Cierra la ventana. Imagínense, hermanos, traer un anciano, traernos un hermano exterior de la iglesia local para traerlo aquí, hermanos, como anciano. Pues entonces los que hay aquí, ¿qué? Y también, hermanos, buscar, hermanos, o mejor dicho, esforzarnos y anhelar, hermanos, ser anciano o ser diácono. Pero eso, hermanos, depende de cada uno de nosotros, el esfuerzo y el empeño que le vamos a dedicar. A veces, hermanos, sin que usted diga, el predicador, el evangelista, simplemente con ver al hermano, ya sabe, hermanos, se distingue quién puede ser anciano y quién puede ser diácono. Dice una explicación aquí. Sí, hermana. Es decir, que los que sirven, los que vigilan, son los que viven de la iglesia. Así es. Diáconos sirven a la iglesia bajo la dirección de los ancianos. Así es. De los pastores. Estos dos son los únicos cargos que hay en una iglesia local. Es el gobierno, hermana. Es el gobierno que debe tener la iglesia local. Aquí, ancianos y diáconos. Allá, ancianos y diáconos. Y acá, ancianos y diáconos. Ya después, hermanos, más adelante, pues viene la apostasía, ¿verdad? Donde se quedó uno, ¿verdad?, a cargo de varias iglesias y luego de más iglesias, y así se la pasaron, ¿verdad? Pero lo que dice la palabra de Dios es que son varios los que deben estar en ese puesto. 2 o más diáconos, 2 o más obispos o pastores o ancianos. Pregunta, hermanos, comentarios referente a esto, hermanos, del capítulo 1, versículo 1. Martín, habla hoy, calla para siempre. Es algo, hermano, bonito cuando la iglesia local va empezando en un lugar. Que ya los que se están convirtiendo, los que se han convertido, hermanos, los que ya son santos, los que son fieles, los que son leales al Señor, ya se tenga esa chispita, hermanos, en desear ser, ¿sí? Porque no solamente es lo correcto venir nada más a sentarnos y a escuchar. Lo que usted viene a escuchar, medítelo, disciérnelo y diga, oye, pues yo también quiero, ¿verdad? Yo también quiero evangelizar, yo también quiero predicar, yo también te quiero cantar, llorar, que se tenga ese deseo. Porque si no, hermanos, eso con el tiempo van a pasar 10, 15, 20, 30, 40 años. ¿Y qué creen? No va a haber ancianos. Si usted más viene aquí a sentarse, a escuchar, amén, y se va, y nada más se hace eso, sin ningún deseo de algún cargo, hermanos, con la iglesia, esta congregación puede tener 20 años, 30 años, y no va a haber ancianos ni diáconos. Esto mismo, hermanos, es como una empresa, así de simple. Usted entra como ayudante general, si no le echa ganas, si llega tarde, si no emplea el trabajo que se le ha condicionado, va a ser todavía a los 15 años ayudante general. Así de simple.
Pero cuando el supervisor, el jefe, el líder, quizás el dueño, mira que llegas temprano, sacas la chamba, incluso eres una persona que tiene iniciativas, pues te va a subir de cargo, un puesto más alto. Bueno, así mismo en lo espiritual. Pero aquí en lo espiritual tienes que esforzarte y anhelar ese puesto. ¿Qué vamos a hacer entonces, hermanos? Trabajar en ello. Cuando pasen 15 años, ¿cómo iremos a estar? Martín. Órale. ¿Por qué todo Martín? Pues el que está más cerquitas. Alejandro, ¿verdad? Entonces, ¿tenemos o no tenemos trabajo que hacer? ¿Sí, verdad? Pero bueno, pues como quiera, pues llegamos a la casa y ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué hacemos? Y ahí la dejamos, ¿verdad? Ya la dejamos. Anhelo, hay que anhelar, hermanos, cada uno de nosotros, ser diácono o ser obispo. Muy bien, hermanos, nos quedamos ahí en el versículo 1. Si Dios lo permite, hermanos, la siguiente semana estaremos viendo, hermanos, el versículo 2, para que así, hermanos, explicar lo que dice la palabra de Dios. Dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hablar acerca del término gracia, hermanos, y el término paz, porque el apóstol Pablo hacía ese saludo en hebreo y en griego. Dios los bendiga, hermanos, y esperemos en Dios, hermanos, que nos vayamos en nuestra casa con eso en nuestra mente, en desear, hermanos, algún día que esta iglesia, hermanos, tenga diáconos y ancianos respecto al trabajo y el esfuerzo que podemos hacer cada uno de nosotros. Dios los bendiga. Amén. Volaré a mi hogar celeste, pronto iré. Yo volaré, yo volaré al cielo, yo volaré. Al morir, aleluya, cantaré. Yo volaré. Esta vida breve pasará y volaré. Donde el gozo nunca cesará. Yo volaré. Yo volaré al cielo.